¿Se imagina vivir con el peligro de que el hueso de su hombro se mueva de lugar con un mínimo movimiento? Ese es el problema al que se enfrentan las personas que han sufrido una luxación. El periodista Andrés Sandoval nos explica en qué consiste. El dolor que provoca una luxación de hombro es insoportable. Así describe su experiencia Mercedes, quien hace aproximadamente 6 meses tuvo un accidente en las gradas de su vivienda y el hombro se llevó la peor parte. Fueron 3 cosas instantáneas. Fue el golpe, sentí donde tronó justamente la articulación, truena, literalmente truena, tú la sientes, y el dolor intenso. Y caí al suelo y ya no me pude levantar hasta que vino la ambulancia. Esta radiografía que le realizaron a Mercedes el día de su accidente demuestra que había sufrido una luxación en su hombro derecho, es decir, el hueso se había salido de su lugar natural. El proceso de rehabilitación no fue fácil y aún no ha logrado recuperar la movilidad completa de su brazo. Los primeros mes y medio, 2 meses, fue bastante duro. Tenía el cabestrillo puesto día y noche y las cosas hasta más básicas, ¿verdad? Como bañarte o ir al baño, tenía que ser asistido por otra persona. Poco a poco, pues, he ido recuperando algunas capacidades, ¿verdad? Pero no del todo. Una luxación de hombro se da cuando la cabeza del húmero sale de su lugar junto a la clavícula. En pocas palabras, se separan los huesos. Se necesita de movimientos realizados por un especialista para hacerla llegar nuevamente a su lugar. El problema es que se pueden dañar los ligamentos que unen ambos huesos y eso deja propenso al paciente a volver a tener una lesión similar. Cada vez que se luxa el hombro, rompemos cartílago, rompemos tendones y una de las complicaciones graves que puede pasar en un evento de luxación es que lesionemos el plexo axilar que pasa justo debajo de la articulación y terminamos con todo el miembro superior paralizado. Con lesiones ahí sí puede ser irreversible. Entonces, ¿hay alguna solución a esta problemática? ¿O el paciente estará condenado a volver a sufrir otra luxación por un mal movimiento? Todo paciente abajo de 30 años de edad que sufre una primera luxación del hombro, es necesario operárselo, este cartílago, para evitar que se vuelva a luxar. Tarda media hora en repararse una luxación glenohumeral, el cartílago que se dañó en un primer evento, por la técnica artroscópica, que es introducir una cámara a la articulación. Son 2 heridas de menos de 1 centímetro las que se hacen, todo por video, y evitamos que el paciente se vuelva a luxar. Según especialistas, hasta 1 de cada 3 casos de luxación no cicatrizan bien y la lesión puede reaparecer. Este porcentaje puede aumentar hasta el 85% en el caso de practicantes de deportes de contacto y de brazo. Las luxaciones pueden producirse en diferentes partes del cuerpo, como rodillas, codos, muñecas, dedos, tobillos y por supuesto en el hombro, la más frecuente, ya que es la parte más propensa a recibir movimientos bruscos en una caída. Andrés Sandoval para Tele2. También es importante saber qué hacer en caso de que usted sufra una luxación de hombro. Primero, no intente colocar el hombro en su lugar por su propia cuenta, ya que podría agravar el daño muscular. Mantenga la extremidad inerte mientras es tratado por un especialista que pueda realizar los movimientos necesarios para hacer llegar la extremidad a su cauce natural. Tras la lesión, debe utilizar un inmovilizador de hombro por el tiempo que le indique el doctor. Bajo ninguna circunstancia se lo quite antes del lapso estipulado. Puede aplicar igual hielo en el área inflamada para reducir el dolor. Cualquiera puede sufrir este problema a cualquier edad. Por lo tanto, siempre va a ser primordial asistir con un médico, con un profesional de la salud.